Génesis capítulo 12. Pero antes de entrar al versículo 10, que es donde vamos a continuar, quiero hacer un breve recuento. Recuerdan, Abraham es llamado el padre de la fe y también en Santiago lo llama amigo de Dios. Por lo tanto, es muy importante ver este capítulo 12. Es algo interesante cuando nosotros vemos el llamado de Dios a Abraham en el versículo 1 de este capítulo 12. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Es decir, rompe ahí con lo que tienes. Sabiendo que Abraham estaba era de un pueblo idólatra donde comerciaban ídolos. Es lo que sabían hacer. No conocían al Dios verdadero. Pero de ahí Dios lo escoge para poder llevarlo a través de su escuela personal. Muchos se preparan en los institutos bíblicos y en los seminarios, pero no en la escuela de Dios. Y eso dista mucho de realmente conocer a Dios. Porque en el seminario y en la escuela te enseñan muchas cosas que hasta cierto punto diríamos son teóricas. Pero si alguien realmente no ha pasado por esa escuela de Dios, lo único que sabe es teoría, intelectualismo y hasta ahí se quedó. No ha vivido realmente lo que esto significa. Abraham iba a pasar directamente, iba a ser discipulado directamente por Dios. Imagínense qué tremendo, en medio de una ignorancia espiritual como era la ciudad de Ur, porque todos eran idólatras, Dios dice, a este changuito, a este es que lo voy a escoger. ¿Para qué? Para que me sirva. Porque Dios, en esa presciencia, en ese conocimiento anticipado que tiene de las cosas y de lo que las personas van a hacer, pues Dios sabía cómo iba a responder a Abraham. Entonces dice, a este lo voy a escoger. Y es lo que hace Dios en su soberanía. Este lo voy a llamar. Por eso que la Biblia habla que de lo vil y lo menospreciado ha escogido el Señor. De lo peorcito ha escogido el Señor. Para que nadie se crea, para que nadie diga, no, yo era mejor y por eso Dios me escogió. No, yo ya buscaba a Dios aunque no lo conocía, pero mira que no sé qué. No te creas. Todos éramos de lo peorcito, pero así nos escogió Dios. Pero vemos cómo hay algo. Deja tu tierra y tu parentela. Deja el lugar donde vives. Deja tus comodidades donde estás. Y yo sé lo que significa eso. Estás muy comodito acá, ¿verdad? Tienes tu coche, tienes tu casa, bien, todo con clima, con aire central y todo muy bien, pero ¿sabes qué? Déjalo y vete allá. Es lo que estaba haciendo. Y deja pues a tu familia, a tus amistades, deja a todos ellos, porque yo quiero que vengas a mi escuela, quiero tener un trato personal contigo. Porque muchas veces cuando estamos rodeados de amistades, no dependemos de Dios, dependemos de las amistades, dependemos de los amigos, en lugar de aprender a depender de Dios. Porque te pasa algo, en lugar de ir a Dios, ¿qué cosa? Vas a las amistades, vas a la mami, al papi. Algunos ahora pues vean al Facebook en lugar de ir a Dios. Y si hubiera sido en estos tiempos, hubiera dicho, deja tu Facebook, cierra tu cuenta. Ven, yo quiero enseñarte a ti. Porque a veces alguien tiene problemas y en lugar de ir al cuarto de oración, al lugar secreto donde se busca la presencia de Dios, se está publicando en las redes sociales. Como si en algo le fuera a ayudar. No, hermanos, no nos equivoquemos. Si hay alguien que verdaderamente nos puede traer respuesta, nos puede traer solución, es el Señor, el Dios Todopoderoso. Entonces dejó a toda su familia, a todos sus amigos, para ir pues con un Dios desconocido, porque él no lo conocía. Pero ahí vemos, ¿qué cosa? La confianza, ahí vemos la fe de Abraham. No era mucha, no, evidentemente no.
pero ya vamos viendo cómo da ese primer paso de fe. Y podríamos decirle que ese primer paso de fe usted lo dio cuando vino para acá. Tal vez a expensas de que si alguien se entera, de sus grandes amigos se entera, va a decir: hey, mira dónde estás. Hey, ¿a dónde fuiste? Hey, te vi que entraste allá en esa esquina. Sí, los que no tienen esa experiencia y los que son nuevos, pues vienen así, dan casi un paso de fe. Porque si su familia se entera, si los amigos se enteran, probable que le van a echar carro. Pero es más o menos lo que vemos acá en este caso. Imagínense, no había otro creyente, y eso lo explicábamos ya la semana anterior. No había otro que creyera en Dios. Y cuando Abraham se sintiera como medio que no entendía, ¿con quién voy a compartir? Pues voy a compartir ¿con quién? Con el que todo lo puede. Ese es el asunto, de poder aprender a depender únicamente de Dios. Que no tenemos ahí, le voy a decir a él, le voy a decir a aquel. No, mejor le voy a decir al Señor. Porque Él siempre traerá una respuesta para nosotros. Y casi siempre que Dios quiere hacer algo grande en la vida de las personas, te va a pedir también algo que vaya de acuerdo a lo que te va a dar. ¿En qué sentido? Ojo, no estoy hablando de dinero como esos apostolines, ¿no? De acuerdo a tu milagro, trae tu ofrenda y siempre. No, hermanos. Estoy hablando de esos pasos de fe que tenemos que dar nosotros. De atrevernos a creerle al Señor, a fin de que nuestra fe sea aprobada, nuestra obediencia responde de acuerdo a las expectativas que Dios tiene. O sea, es lo que tenemos que entender. Ahora, cualquier cosa que nos esté pasando, o todas las cosas que nos pasan, no son porque Dios nos está probando. Muchas cosas, y tengo que siempre explicarles, ya les explicaba anteriormente, pero en algunas oportunidades, las cosas que nos pasan son consecuencias de nuestros propios pecados, de nuestras propias decisiones. No le pedimos dirección a Dios y decimos: no, yo voy a hacer esto, y lo haces y vienen las consecuencias. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y nos ponemos a chillar: Señor, si yo no soy malo, ¿por qué me sucede esto? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y Dios te dirá: ¿y por qué no? Si tú hiciste esto, aquello y lo otro, y ni siquiera me consultaste. Porque así somos los seres humanos. Tomamos decisiones apresuradas y después queremos que Dios nos salve. ¿O no? No debemos ser así. Pero aún con eso, Dios en su misericordia a veces nos salva. ¿Cierto o no? A veces. Pero a veces nos deja que atravesemos todas las consecuencias. ¿Para qué? Para aprender. No nos va a dejar que nos caigamos. Pero tenemos que aprender de los errores. Y hemos visto que cuando Dios llama a Abraham, Abraham no fue de inmediato, fue una obediencia parcial. Ya le había dicho que vaya y él no agarró y se fue. Recuerden, ya habíamos estado hablando. Estoy haciendo aquí una pequeña introducción, haciendo un recuento de lo que ya vimos, a fin de que continuemos en el mismo hilo de pensamiento. Y todo eso lo tiene registrado en los primeros 9 versículos de Génesis 12. Entonces, él no hace caso, sino que al no hacer caso, Dios tiene que usar a su padre para sacarlos de ahí, de Ur de los Caldeos, y lo lleva a Harán. Pero Harán no era el lugar de destino. Y está allí pues un buen de años, hasta que su padre muere y recién Abraham sale hacia Canaán, que era el lugar de destino, la tierra prometida. Entonces, si vemos, Harán no dice que tenía fe ni nada, pero Dios lo usó. Y tenemos que entender que muchas veces cuando usted o yo somos cabezones, Dios usará incluso a los inconversos. Sí, a las piedras, ¿no dice eso? Pues sí. Son los inconversos, las piedras. Usará a las piedras para que nosotros regresemos al camino de tal forma que los propósitos de Dios se puedan cumplir.
Porque nadie, escúcheme bien, nadie va a interferir en los propósitos que Dios tiene. Nadie. A veces hay gente, ¿no?, que se cree, no sé, con su mente tan pequeña, excesivamente corta. No, si yo me voy, esta obra se cae. ¿Qué se habrá creído? Ni Satanás lo puede tumbar. Pero hay gente que eso piensa, hermanos. O sea, no sé si usted conoce, yo conozco gente. No, si yo me voy, nadie va a poder hacer lo que yo hago. Pues, qué bueno que se vaya gente así. No, disculpen, o sea, pero es la verdad, ¿sí o no? Si se va a creer más que Dios, pues ¿para qué nos sirve? Nosotros solamente vamos a honrar a Dios, ¿o no? Pues claro. No vamos a honrar a hombres. Ay, por favor, mira que no te vayas, nos haces tanta falta. Pues no, a mí no me hace falta. O tal vez a mí sí me haga falta, pero a Dios no. Porque Dios, la obra es de Dios y Él va a cumplir sus propósitos sin importar quién se oponga. Se puede levantar un hombre, se puede levantar una mujer, se puede levantar el líder, se puede levantar quien sea. Satanás y el mismo infierno se pueden levantar, pero la obra de Dios no se detiene. Los propósitos de Dios se van a cumplir. O sea, que eso nos quede claro a todos, hermanos. Que nadie va a interrumpir el propósito de Dios. O sea, ¿y eso por qué? Porque fíjense, si Dios no pudiera cumplir sus propósitos, entonces sería un Dios débil, pues. No sería el Dios todopoderoso. No sería ese Dios que abrió el mar para que pasen en seco. No sería el Dios que salvó a Sadrach, a Mesach y a Abednego del horno. ¿Verdad? O sea, no sería ese Dios. No sería ese Dios que cuando Elías oró, simplemente no hubo ¿qué? No hubo lluvia. Y cuando volvió a orar, simplemente descendió la lluvia. Estaríamos hablando de cualquier otro Dios, menos del Dios que todo lo puede. Entonces nosotros adoramos, exaltamos y glorificamos al Dios que todo lo puede, al Dios todopoderoso, el Dios que está registrado aquí en su palabra, la Biblia. Deja todo, ven, pero ya se va. Recuerdan ustedes, se va. Y cuando llega, sale de Harán y va a Canaán, pues se encuentra desolado. No encuentra desolado, perdón. Lo encuentra ocupado, quiero decir. Encuentra ocupado. Dios, me trajiste acá, pero veo que todo está ocupado. Y me dijiste que venga. Yo pensé que era un terreno vacío donde yo voy a instalarme y voy a afincar. Pero veo que está así, ocupado. ¿Cómo me puedes haber dicho, deja tu tierra y vienes acá? Y me imagino los pensamientos, cómo comenzaron. Pero ahí Dios, en esa misericordia tan grande, se revela y trae una promesa a Abraham. Se revela a Abraham y le dice, yo haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Qué tremendo, hermanos. Que cuando uno piensa que las cosas no van, Dios en su gran misericordia viene y nos habla. Dios en su gran misericordia extiende su mirada sobre nosotros y viene la voz de Él. Y entonces podemos decir, gracias Señor. Pensé que te habías olvidado de mí. Pensé que tú ya no me ibas a seguir allí llevando de la mano. Entonces viene la voz de Dios. Y es lo que sucede. Es lo que pasa cuando ahora Dios nos manda determinadas cosas. Y a veces se hace difícil el caminar, porque no es fácil el caminar cristiano. Estoy hablando del verdadero caminar cristiano. No, pues si es un cristiano light, pues ese sí es fácil. Pero estoy hablando del cristianismo bíblico. No es fácil, pero es posible con la ayuda del Señor. De ahí que necesitamos siempre buscar dirección de Dios. De ahí que necesitamos poner nuestra confianza en el Señor. Porque Él dice, ya lo leíamos la semana anterior, igualmente en Efesios, que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Recuerdan? Y eso no voy a explicarle porque eso lo hemos explicado también. Y luego de eso, pues sigue avanzando y ahora vamos ya
prácticamente a entrar al versículo 10 de Génesis 12. Después que la semana anterior nos vimos ya a Abraham de repente paseando ahí en la tierra con sus animales y ¿qué estaría pensando? Me dijo que iba a tener un hijo, que iba a ser padre de multitudes, ¿verdad? Pero no tengo ni hijo y no tengo ni tierra. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, no tengo ni lo uno ni lo otro. Porque de repente ya pasó un largo tiempo y ya se acostumbró a vivir en Canaán. Pero, ¿qué más? ¿Y las promesas dónde están? Fue en este contexto que viene una prueba fuerte para Abraham. Hambruna. O sea, no tengo ni lo uno, no tengo ni lo otro. O sea, no tengo la tierra, no tengo el hijo y para remate, hambruna. Y así dice Dios que Él me llamó. ¿Ah? Fue en ese contexto que viene esa prueba, o sea, sin nada. Quiero que sepa, antes de entrar ya a leer, Satanás, hermanos, siempre va a esperar el momento oportuno para atacar al creyente. ¿Pierdes el trabajo? Ojo, no te echaron por malcriado, ¿no? Tú pierdes el trabajo. Por lo que sea, por la razón que sea, de repente el jefe no le caíste bien porque no te peinas como él, entonces te echó. ¿Verdad? O sea, cualquier cosa. Pierdes el trabajo y va a venir Satanás y dice, ya ves, andas perdiendo tu tiempo ahí en la iglesia. ¿Ok? ¿Capta la idea? O sea, en el momento que viene una situación que ajusta tu vida, entonces vienes no que tan cristianito y que Dios te provee todo. A ver, ¿dónde está tu Dios? Y te quedaste sin trabajo. Y muchas veces viene eso. ¿Y para qué vas a ir? Mira, no te va a alcanzar ni para el pasaje. Muchas veces viene que en forma de pensamiento, los dardos son en forma de pensamiento, pero otras veces usa aquel que no es cristiano. Lo usa porque es su títere para que te diga, ¡ey, que andas perdiendo! ¡Ey, el tiempo! Es una pérdida de tiempo que vayas. Lo usa Satanás. O sea, es lo que estaba pasando. Y quiero que entendamos esto bien claro, hermanos. Porque es lo que, mire, Abraham ya había tenido una prueba. El cananeo estaba en la tierra, ¿verdad? Y ahora viene otra. Vamos a ver. Versículo 10. Hubo entonces, ya después de haber estado ahí en Canaán, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. O sea, no tenía el hijo, no tenía la posesión y para remate ahora un gran problema. ¿Cuál era el problema? El hambre. Porque no había sistema de riegos y nada, no, había hambre. ¿Qué iba a hacer Abraham, todavía no era Abraham, ¿verdad? Era Abraham simplemente, frente a la hambruna, frente a esa situación que es, pues, algo difícil, algo complicado, porque ¿cuánto tiempo podemos resistir de hambre? No, o sea, es un momento de duda y entonces dice que Abraham simplemente decide irse a Egipto. Ahí está, se va a Egipto. Y esto, hermanos, ¿qué está haciendo? Abraham está copiando la práctica del mundo. Es decir, copió la acción de los habitantes de Canaán, quienes que cada vez que había sequías, siempre se iban a Egipto, siempre. Cada vez que había hambruna ahí en Palestina, a Egipto. ¿Y por qué a Egipto? Porque pues las riberas del río Nilo, pues había abundante pasto para animales, de ahí sacaban para los sembrillos, es decir, siempre había que comer. Y aunque Abraham era un hombre de fe, aquí la historia nos da mostrando que no siempre fue así. Porque en ese momento, ¿cómo es posible? Dios le había mandado a ese lugar y él solo no pide dirección, porque no vemos que en ninguna parte de la Biblia dice, ay Señor, ¿voy o no voy? Mira, me voy a morir de hambre. No dice nada. Simplemente él copia, imita lo que el mundo hace, lo que los demás están haciendo. Aquellos que no saben nada de Dios, que ni creen en Dios, ellos simplemente iban. Y Abraham dice, pues ellos se van, ¿yo por qué no? Y me voy. Pero Dios no le había mandado. Y aquí pareciera que no era un hombre de fe. Simplemente Abraham dijo, no, pues yo también soy listo, igual que ellos, no me voy a quedar a morir de hambre, así que me voy a Egipto.
No tengo trabajo, mejor me voy a buscar, en lugar de buscar dirección de Dios. Una persona hace un rato me habló por teléfono y me dice, es que yo estoy trabajando de noche, por eso que yo no voy a la iglesia. No a esta iglesia, por si acaso, es de otro lugar. No voy a estar pensando, seguro quién será. No es de acá, es de otra iglesia, para que no se hagan malas ideas. Estoy diciendo en serio, es de otra iglesia. Pero dije, ¿no vas a la iglesia? Le digo, porque nosotros ya nos vamos a ir. Me dice, es que estoy trabajando de noche. Y yo le dije, ¿pediste dirección de Dios para que te dé un trabajo? Bueno, no, pues no, sino que si estaba buscando, ¿no? Y pues imagínate. O sea, cuando uno quiere hacer las cosas por su propio corazón, con su propio intelecto, con su propia capacidad, y no pide dirección de Dios, siempre la va a regar. Y yo le dije, ¿usted cree que Dios está tan contento porque usted está trabajando de noche y no va a su casa? ¿O usted cree que Dios le va a proveer a usted un trabajo en el cual usted no pueda servirle a Él? Dios no es loco, porque Dios dice en Hebreos muy claro, no dejar de qué, como algunos, escuchen, ustedes mismos, como algunos tienen por costumbre. O sea, esto no es de ahora, esto es pero la recomendación es no dejar de congregarse. Entonces, si Dios te da un trabajo de noche en el horario que no vengas a la iglesia, entonces Dios está contradiciendo con su palabra. Es como, pues imagínate, te estoy dando ese trabajo, pero no te dejes de congregar. Es contraproducente, ¿sí o no? Es ilógico, ¿sí o no? Pero eso sucede cuando no pedimos dirección de parte de Dios. ¿Acaso Dios no puede dar un trabajo en el cual nosotros podamos seguir siendo fieles al Señor? ¿Puede o no puede? O tal vez le falta poder a Dios. ¿O no será que nos falta fe? Porque eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Con Abraham. ¿Qué le faltó? Pues ahí está, ¿no? Porque agarra y se va con todos los demás. Es decir, estamos imitando al mundo, lo que hace el mundo, desesperados y alocados y no sabe qué hacer para poder conseguir, en lugar de doblar rodillas y decir, Señor, yo necesito que me proveas un trabajo, pero no te quiero dejar de servir. Pero hay un tema que dice, es más fácil hacer cualquier cosa menos que orar. Y es una gran verdad. ¿Estuvo lo bien que hizo Abraham? Pues el resultado muestra que quizás no. ¿Por qué no? Porque en primer lugar vemos que no confió en Dios. Dice el Salmo 37:3, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Fíjese qué interesante, hermanos, esto. Esta palabra verdad, estuve revisando qué cosa significa. Esta palabra verdad significa estabilidad. Fíjese. Es decir, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. ¿Y qué? Y vivirás estable. ¿En qué? En todas las áreas. Apacentarás de la estabilidad que Dios te da. Porque la estabilidad de uno no depende del trabajo, depende de Dios. Estabilidad financiera, estabilidad emocional, estabilidad en todas las áreas, hermanos. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Y de ahí, por ejemplo, el siguiente versículo del mismo Salmo 37 es un salmo que mucho se ha mal usado, que se ha usado malamente. Deleítate, dice, asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y muchas veces lo usan sobre todo para las reuniones de jóvenes. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Entonces dice la Biblia que te tienes que deleitar. Y deleitarse, piensa que es reírse. A ver, una risita para el Señor salió. A ver, comienza a deleitarte y comienza a brincar y a saltar como cabrito. Y ese es el día a día en las congregaciones el día de hoy. Creyendo que eso es lo que dice. Eso es lo que dice la Biblia. No dice salta.
Dice deleítate. Y esta palabra, deleítate, viene de una palabra en hebreo que dice hinagnog, que significa persona recta, persona actuando acorde a los requerimientos de Dios. Cuando dice deleítate, está diciendo, sé una persona de acuerdo a lo que Dios requiere de ti. Pero se da cuenta que no tiene nada que ver con saltar, con brincar, con levantar las manos, con comenzar a hacer coreografías, ni nada por el estilo. Pero eso es lo que enseñan el día de hoy. Sobre todo los jóvenes, deleítate. Y ahí también los viejos también están saltando ahí. Sí, pues yo los he visto. ¿No cree? Pues sí, yo lo he visto. No he ido ahí, pero veo los videos, por algo les estoy diciendo. Pero eso no es lo que dice la Biblia, hermanos. Pero muchas veces el no entender la palabra nos hace cometer errores. Entonces lo primero que vemos en Abraham es que faltó fe, no confió en Dios. Y en segundo lugar, no consultó a Dios. Qué tremendo. Mire, cuando uno consulta a Dios, muchas veces lo que Dios nos va a decir no nos gusta. Pero ¿saben qué? Es lo mejor. Es lo mejor. Dios puede proveer para nosotros si confiamos en Él, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos, acá? Pues sí, claro. ¿Está seguro? Pues imagínense, si no confiara en el Señor, hermano, ni me hubiera movido de Estados Unidos. ¿Para qué? Me hubiera quedado allá. Pero Él es suficiente para poder proveernos a nosotros. Mire, un ejemplo, el caso de Elías, ¿no? Vamos a Primera Reyes, un ratito y ahorita regresamos. Primera Reyes, capítulo 17, versículo 1. ¿Sí trajo su Biblia? Busque. Algunos tienen su Biblia nuevecita, pero no es porque lo acaban de comprar, es porque ni lo usan. No lo busquen en el Nuevo Testamento, hermano, ¿eh? ¿Qué pasó? Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7. Entonces Elías, ahí está. Entonces Elías, si usted nos visita, tal vez no traiga Biblia, no se preocupe, pues acá tenemos en la pantalla, ¿verdad? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Mire, este es un verdadero profeta. Así de sencillo. Lo que él dice, eso se cumple. Ese es un verdadero profeta. ¿Sí o no? Porque si no se cumple, yo pregunto, ¿habrá sido Dios el que dijo? No, y de eso hay muchos. Y muchas también. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjese. No, qué tremendo, ¿no? Bien pesado estáis. Elías. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Imagínense, no llovió, no había que comer, pero bien lejos, muy lejos, estaba Elías allí en una cueva, y ahí los cuervos le llevaban pan y carne. Algunos de ustedes comen tortilla nomás, imagínense, y ahí comiendo carne y pan. No digo que está mal. Lo que pasa es que a veces no confiamos en Dios, hermanos. Fíjese, tenemos que entender, hay lecciones tan claras que cómo tenemos que desarrollar nuestra fe. Pero tampoco vaya a ir como ese hermano, ¿no? Que una vez me encontré, no creo que sea hermano, primo tal vez, ¿no? Bueno, dijo: hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga. Bien, me dice, gracias al Señor, estoy muy bien. Y no sé qué estamos platicando, pero se desvió la plática
¿A qué se dedicaba, no? ¿A qué te dedicas, hermano? ¿En qué trabajas, no? Me dijo, no trabajo nada, dice. Y no era jovencito, no. Él sí se adelantó a los ninis, porque eso fue hace tiempo ya. Porque, ¿cómo que no trabaja? Le digo, no, dice, yo estoy esperando en el Señor que me traiga un trabajo. ¿En serio? ¿Has orado? Sí, he orado y por eso yo espero. ¿Cómo? A ver, cuéntame, ¿cómo estás esperando? No, pues si es de Dios, me tienen que venir a buscar a mi casa para poder yo ir a trabajar. Dije, no, hermano, dice, ¿tú has leído la Biblia? Sí, dice. Y dice Pablo que el que no trabaja, que no coma. Me miró, pues sí, es lo que dice. Le digo, tú eres un sinvergüenza ahí. Y no le voy a decir lo que más que le dije, ¿no? Pero pues no puede ser así. Uno tiene que orar al Señor, pero tiene que ir y salir, ¿no? Y Dios te va a abrir puertas. Además, te da dirección donde puedes tú ir y conseguir un trabajo, hermano. Algunos no se quieren malograr pues esas son las damas, ¿no? Bueno, también hay caballeros, ¿no? También que no se quieren malograr. No, si no consigo a mi nivel, ¿verdad? Ni experiencia tiene y ya quiere a su nivel. Se salió de la universidad apenas, termina de salir, ¿verdad? Y ya quiere que gerente. Es una tontería, ¿no se dan cuenta? Claro. En Japón, mire, en Japón los ingenieros, los que salen ya ¿sabe de qué entra a trabajar en la empresa? Y es un orgullo trabajar en una empresa. ¿Sabe de qué entra? De obrero. Entra el obrero haciendo limpieza, que es el puesto más bajo. Y de ahí comienza a escalar. Lógicamente, si tiene estudios, va a llegar a ser gerente en algún momento. Pero cuando es gerente, nadie le va a poder engañar, porque él se las sabe todas. No, que mire que demora. No, yo he pasado por ahí, te va a decir. Se las saben todos los japonesitos, ¿verdad? Pero acá se quieren hacer ya, imagínense, ¿no? Entonces, regresemos al caso de Elías. Fíjense, ¿Elías le creyó a Dios, sí o no? ¿Ven? Es decir, Dios, hermanos, Dios, ese es el Todopoderoso que creó, pues, los cielos, la tierra, que hizo todas las cosas, y en Él tenemos que depositar completamente nuestra confianza. Lo que pasa es que a veces todavía no lo hemos conocido verdaderamente quién es Dios, y ese es el asunto. Ahora, fíjense, versículo 7 dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. El arroyo pues se secó. ¿Y ahora qué hacemos? Pero Dios, si tú has puesto tu confianza en Dios, si tú caminaste hasta donde Dios te mandó, no te va a dejar. Fíjense lo que pasa, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo nuevamente, se secó el arroyo, pero Dios no te deja solo. Viene palabra del Señor nuevamente, dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustenta. Ya sabemos la historia, cómo continúa. Pero ¿en qué está? ¿En qué reside? En que Dios siempre está respaldando. ¿Saben qué? En la obediencia. Todo lo que tenemos que hacer y debemos hacer es a través de la oración, buscando siempre la voluntad de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Si no lo hacemos, hermanos, podemos terminar en grandes problemas. Pero alguien dirá, sí, pero es que era Elías, el gran profeta de Dios, y me imagino que están pensando eso. Y yo no soy ni profeta, ni me llamo Elías. Me llamo Periquito. No, para no mencionar un nombre, pues ya hay muchos y no voy a mencionar un nombre y vayas a salir ofendido. No, yo no soy Elías. Pero ¿saben qué? Dice en la Biblia y en Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿No dice eso? ¿O no? ¿No dice eso, hermanos? Pues sí,
quiere decir pasiones? No está hablando de las pasiones desordenadas, está hablando de emociones. Tenía emociones y sentimientos como nosotros. Se podía poner triste por alguna situación, se ponía a poner contento, podía verse frustrado. O sea, todo lo que tiene que ver con la parte emocional, eso también tenía Elías. Porque una de las cosas que más nos afectan a nosotros es la parte emocional. Cuando hay un problema, ¡ay, qué tremendo dolor de cabeza! Pero es por el estrés. Es la parte emocional, ¿sí o no? Es decir, Elías también padecía todo eso, hermanos. No era un superhombre, no era un marciano. Era un hombre, pero un hombre de Dios que se atrevía a creerle a Dios. Orar definitivamente es la mejor forma de poder usar el nombre de Dios. En lugar de querer declarar y decretar y de decir aquello y lo otro, mejor es orar y depender de la soberanía del Dios, de ese Padre amoroso que dijo: si su hijo le pide un pescado, ¿acaso le da una serpiente? Y si le pide un pan, ¿acaso le da una piedra? Si vosotros, siendo malos, dice el Señor, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos? Entonces, ¿qué sucede? Nos falta conocer verdaderamente a Dios. El nombre de Dios, hermanos, no es un signo de exclamación barato para una conversación débil e ineficaz. No, sino que es poderosa. Es una manera poderosa que Dios nos ha dado para poder acercarnos a Él, a ese Padre todopoderoso, a ese consolador, a ese proveedor. Por algo, uno de sus nombres es Jehová Jireh. Jehová es mi proveedor. No se les olvide, hermanos. Eso es lo que significa. Pero cuando estoy enfermo, pues Él es Jehová Rafa. Él es nuestro sanador. Y cuando estoy en problemas y en aprietos, Él es el Shaddai. Él es el gran yo soy. Mientras que el mundo necesita varios dioses, ¿verdad? Uno para una cosa, otro para otra cosa, y ninguno se escucha. Nosotros solamente necesitamos un solo Dios y es suficiente para todas nuestras necesidades. El Salmo 50, el Señor invita a sus hijos y dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 50 es bastante conocido, versículo 15. Invócame. ¿Qué es invocar al Señor? Es orar, búscame, clama a mí. También dijo el profeta, no, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré y te mostraré cosas grandes, extraordinarias, que tú no conoces. Pero muchas veces esas cosas extraordinarias no las estamos disfrutando porque no clamamos a Él. Porque no estamos buscándole con esa intensidad al Señor. Ya vimos la primera prueba que Dios está aplicando sobre la vida de Abraham. Hambruna, a ver, ¿dónde está tu fe, Abraham? A ver si pasas el examen. La segunda prueba, pues, Saraí, versículo 11. Ahí nos vamos. Recuerden, estamos capítulo 12, ¿verdad? Vamos al versículo 11 al 13. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Saraí su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa, de hermoso aspecto. O sea, recién se da cuenta. Se parece a algunos. ¿Por qué se ríen, hermanas? Sí, porque a veces los ojos se les desvían ahí a una escoba con falda, pero a la esposa ni siquiera un piropo le da. O sea, y recién mire, Abraham, se da cuenta que no es de ahora. O sea, desde esos tiempos. Los hombres se pusieron serios, pero es la verdad. No sé, espero que acá no sea así. Pero los hombres del mundo, pues, entre ellos se juntan. Mira. Pero a la esposa, no. Bueno, le dejamos ahí porque no es de matrimonios, ¿no?
He aquí, dice, ahora conozco, o sea, ahora me cae el 20, vamos a decir en mexicano, es lo que dije. Si hubiera sido escrito en mexicano, diría, ahora me cae el 20, que estás re chula. ¿No? Más o menos eso, ¿no? Versículo 12. Y cuando te vean los egipcios, te harán ojitos y dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana. Mire usted, estamos hablando de Abraham. Quiero que entienda esto. Di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Al tomar la decisión de ir a Egipto, pues ya de camino, Abraham se da cuenta de que tenía un problema, pero ya comienza. ¿Por qué? Porque él no pidió dirección de Dios, pero se da cuenta, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Su esposa Sarai, un gran problema, era demasiado guapa, era una mujer hermosa a pesar de su edad, de la edad que tenía. En ese momento dice que Abraham tenía más de 75 años, y entonces si tenía más de 75, su esposa tenía 65. ¿Cómo sabemos? Pues la misma Biblia nos dice, ¿no? Es que ella era menor de 10 años de edad. Génesis 17. Y luego regreso acá, solamente porque algunos lo veo con cara de dudas. Dice, ¿cómo estás sacando cuenta? Pues piensa que estoy inventando, ¿no? Abraham tenía 75 años, recuerden eso. Vamos a Génesis 17. Dice, entonces Abraham, ya es Abraham, se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Cuánta diferencia hay? Pues 10. Si Abraham tenía 75, ¿cuántos tenía en ese momento? Pues 65, ¿ve que no le engañé? Ahí está. ¿Sí? ¿Captaron la idea? Ahí está, ¿no? Entonces, ya se comienzan a acercar a Egipto y empieza a escuchar, ¿no? Cómo son los egipcios. Y otra vez comienza a dudar y comienza a tener temor. Y nuevamente Abraham hace todos los arreglos sin consultar a Dios. Ya la había regado una vez al decidir ir a Egipto. ¿Y ahora qué? Nuevamente. Este arreglo, entre comillas, ¿verdad?, que está haciendo Abraham, incluyen dos cosas. En primer lugar, incluye la mentira. Porque el versículo 13 dice, dile que es mi hermana. Ahora, en un sentido era cierto. Sin embargo, Abraham lo está diciendo para disimular la verdadera relación que él tenía con Sarai. Peor todavía, él hace que ella tenga que mentir. O sea, la obliga a mentir. Y también, lógicamente, está poniendo en peligro a su esposa de que ella cometa adulterio. ¿Sí o no? Si yo soy su hermana, pues imagínense. Y todo esto por falta de fe, por falta de no consultar a Dios. En segundo lugar, este arreglo que había hecho estaba lleno de egoísmo. Abraham, podríamos decir que estaba cuidando su propio pellejo. ¿Por qué? Es lo que dice, ¿me matarán? O sea, estaba pensando en él. Dice, y cuando te vean los egipcios dirán a sus mujeres, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Hay situaciones en la vida en las que tenemos que actuar. Sin embargo, debemos evitar que nuestras acciones pues vayan o incluyan, ¿cómo se puede decir? Mentiras blancas. Pecadillos, ahí nada, sin importancia, entre comillas. No, porque eso te va a llevar a otro y a otro. Porque el primer pecado, dice, con esto ya, le dice, pero luego vas a tener que otro pecado, otra mentira para tapar la mentira anterior. Y luego otra mentira más grande para la anterior. Y luego otra más extra grande para la anterior. Y te vas a ir de mentira en mentira. Versículo 14, sigamos ahí. Versículo 14 al 16. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa, en gran manera, era muy guapa. 65 años y estaba muy guapa, ¿no? También la vieron los príncipes de Faraón, es decir, no solamente los egipcios, los príncipes. Y la alabaron delante de él.
Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Lo que ya Abraham estaba esperando, pues ocurrió. La belleza de Sarai, pues, cautivó. No, y es lo que vemos. Y ahora, ¿cuál iba a ser el futuro de Sarai? Ella estaba en peligro. Peor aún, todo el plan de Dios para salvación del hombre estaba en peligro. ¿O no? Porque el plan, Dios ya tenía un plan. ¿Cómo? Dígame, ¿cómo cree que se habrá sentido Sarai en ese momento? ¿Cómo se habrá sentido a Abraham al ver que lo habían separado? Pues Sarai estaba por allá y él acá, aunque le habían dado tantas cosas, pero su esposa aparentemente no tenía salida ya. Lo increíble es que en este contexto Abraham parece bendecido. Da la impresión que es bendecido, ¿sí o no? Porque mire todo lo que le dieron. Algunos así se dejan llevar por la finta. Sí, o sea, tienes que tener mucho cuidado en eso, hermano. Fíjese, ahí hay una apariencia de bendición. Pero ¿cómo estaría su conciencia? ¿Cómo estaría su corazón? Faraón quizás estaba dando estas cosas a Abraham como pago por Sarai. Porque era una costumbre, ¿verdad? No estaba el padre, siempre cuando iban a pedirla para poder casarse, ¿verdad? Para hacerla a su mujer, siempre trataban con el hermano mayor. Y a fin de que el hermano mayor pues no le hiciera cara de fuchi, iban y le llevaban regalos, buenos regalos. Y es lo que pasaba. Es decir, el hermano mayor hacía los arreglos matrimoniales. Y entonces, por eso que podemos ver. Y al aceptar a Abraham todas esas cosas, ¿estaba actuando bien o mal? ¿Verdad? Ojo, es el padre de la fe. Pero todavía vemos que su fe no estaba tan desarrollada. ¿Sí van viendo que hay un proceso? Y todo esto nos tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque a veces tú vienes a la casa del Señor y a veces queremos que de inmediato, de un día para otro, ya pues tu fe esté por el cielo. No, es todo un proceso. Y que va a llevar altos y bajos, golpes, errores, situaciones que a veces te van a tambalear. Pero lo importante no es que te van a tambalear, lo importante es que sepas superar esa situación y sigas caminando. Dios le estaba dando la oportunidad para hablar con Faraón y decirle la verdad. Sin embargo, Abraham pues se acobarda. No dice nada. Y por el contrario, está aceptando los regalos, pero no dice nada acerca de la verdadera relación con Sarai. ¿Qué estaría pensando Abraham? No lo sabemos. A veces recuerdo situaciones también difíciles que he visto en estos tiempos, de los cuales he tenido conocimiento. En los cuales los esposos obligan a las esposas a hacer algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso lo hemos enseñado en otra oportunidad, que la esposa no está obligada a hacer nada que vaya en contra de lo que Dios ha mandado. La esposa se sujeta, sí, pero ¿hasta dónde es el límite? El límite es hasta que lo que ordene no atente a la voluntad de Dios. Porque mejor, y eso lo dijo Pedro, recuerda, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque sea tu esposo. Generalmente se da en ese sentido, pero también está en sentido viceversa. O sea, esos son los límites. Y algún día de repente vamos a hablar de eso. El esposo es la cabeza del hogar. ¿O no es cierto? Sí. Pero si el esposo no provee para su esposa, para
satisfacer completamente a su esposa en todas las áreas, y no la protege, y no la cuida, y no da ese calor que tiene que dar a la esposa, entonces está perdiendo el derecho moral que tiene como autoridad en el hogar. Pero no voy a hablar más de eso. En otro momento hablaremos sobre eso. Pero es lo que estamos viendo acá en Abraham. Estoy haciendo más de pasadita, no estamos hablando de eso porque es lo que vemos aquí. Sabemos que a Dios nadie va a impedir sus propósitos, ¿verdad? Eso lo hemos estado viendo. Sigamos entonces, versículo 17. Mas Jehová, fíjense ahí, la protección de Dios. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios es soberano, y a pesar de todo, cuando la situación ya se ponía crítica, no había forma de que pudieran, pues metieron la pata ahí Abraham. No había forma de salir. Entonces Dios interviene. Quizás Dios estaba esperando que Abraham haga algo, diga algo a Faraón. Sin embargo, dado que Abraham no asumió su responsabilidad, Dios interviene. Fíjese, qué tremendo. Versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Cómo se enteró a Faraón que Sarai era esposa de Abraham? Porque antes que Abraham hablara con Faraón, pues él ya sabía. Es lo que estamos viendo en estos momentos. Probablemente fue por medio de agoreros cuando trataron de indagar, porque estaban enfermos. Porque el versículo 17 dice que Jehová los hirió a todos. Y tal vez sea eso, porque Dios puede hablar aún con los paganos, ¿sí o no? Entonces, ahí lo vemos. Versículo 19, sigamos. ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Faraón está reclamando fuertemente, ¿verdad?, a Abraham por lo que había hecho, porque no se había portado como un verdadero hombre. Su testimonio como creyente en ese momento, ¿cómo estaba? Por los suelos. Qué vergüenza, hermanos, para Abraham. Faraón pues da una orden, ¿saben qué? Expúlsenlos, sáquenlos de acá de Egipto. ¿Y cómo se habrá sentido Abraham en ese momento? Depórtenlos. Más o menos así. Seguramente pues tuve que haber aprendido algunas lecciones importantes. Dios es soberano y actúa muchas veces para poder salvarnos de los problemas en los cuales nos hemos metido, a fin de poder cumplir sus propósitos. Dios siempre va a probar nuestra fe. Es lo que había pasado con Abraham. Estaba probando su fe. Y dice la Biblia, allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9, ¿cómo es esto? De que Dios prueba la fe. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿En un solo tipo de prueba? No, en diversas pruebas tendréis que ser afligidos. ¿Cómo que tendréis que ser afligidos? Bueno, sigamos. Para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, tu fe va a tener que probarse si es verdad. Porque si dices, no, yo amo a Dios, yo sí, que no sé qué, pues de lengua me como un taco. Pero tu fe tiene que ser probada a fin de que demuestres si tu fe es genuina, ¿no? Por eso dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada como en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Por un poco de tiempo es la expresión que el apóstol usa. Pero no solamente él, también lo usa Pablo. Dice, esta leve tribulación momentánea. ¿Recuerdan? O sea, a nosotros estos momentos nos pueden parecer demasiado largos. Mucho más cuando estamos pasando una prueba. ¿No le parece largo cuando está pasando la prueba? Ay, pero ¿por qué no viene la respuesta? ¿Pero por qué no me contesta el Señor? Porque espera que pases la prueba, a ver si apruebas. Porque tu fe está siendo probada. A ver si lo que tú dices es verdad. Porque muchos dicen, no, pues, Señor, yo te voy a ser fiel hasta la muerte. Y el domingo ya no llegan. Pues sí. No, o sea, tiene que probar la fe. Ahora, Dios y su pueblo, ¿verdad? Tenemos otra perspectiva, una perspectiva diferente acerca del tiempo, porque la eternidad de gloria y bendición va a permanecer para siempre, no es momentánea. En contraste con nuestras aflicciones, es que es poco, es poquito. Recordemos, hermanos, cuando éramos niños, ¿cuántos han sido niños? ¿No? Ahí pensé que no, ya fueron grandes de frente. Cuando éramos niños y de repente nuestro papá nos prometía llevarnos a pasear. Mira, a fin de mes te voy a llevar a pasear. Faltaba una semana y nos parecía como un año, ¿no? Ay, ¿a qué hora? ¿Sí o no? ¿Parecía eso, sí o no? ¿O por acá no? ¿Verdad que sí? Faltaba una semana, 5 días. Ay, todavía falta 5 días. ¿Por qué no me llevas hoy? ¿Cierto, sí o no? Pues así somos los cristianos. Igualito. La madurez espiritual y el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, son lo que nos van a proporcionar la perspectiva correcta respecto a la temporalidad. Que lo que nos espera son cielos nuevos, pero son eternos. Y que aunque ahora pasemos una prueba que tal vez dure una semana, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, un año, 2 años, 3 años, no importa. ¿Saben qué? Sigue siendo ¿qué? Sigue siendo pequeña, sigue siendo corto comparado con lo que vamos a lograr en la eternidad. Por eso que nosotros no podemos perder de perspectiva la eternidad, lo que es eterno. Porque cuando nosotros nos olvidamos de la eternidad, entonces la prueba se nos va a hacer larga. Pero cuando nosotros decimos, Señor, yo necesito que tú sigas tratando conmigo, trata conmigo, y gracias por no olvidarte de tratar conmigo, porque yo sé que a través de esta prueba tú me estás despojando de aquello que a ti no te agrada. Que es que a través de esta prueba tú me estás haciendo más santo, me estás haciendo más fuerte, me estás haciendo que sea más devoto de ti. Porque cuando no hay pruebas, ¿cómo podremos o cómo habrá una garantía de que verdaderamente amamos a Dios? Ojo, escúcheme bien. No crea que Dios lo hace para Él darse cuenta que si nosotros somos fieles. No. ¿Sabe para qué lo hace? Para que nosotros nos demos cuenta si verdaderamente somos fieles o no somos fieles. Porque Dios sabe, ¿o no sabe Dios? Pero nos prueba para que nosotros nos demos cuenta. Y cuando nos demos, mira que yo pensé que era 10 años y yo pensé que ya la sabía todo. 20 años. No, pensé que era fiel. No, hermanos. No. Entonces, cuando nosotros pasamos la prueba, cuando conocemos verdaderamente a Dios, cuando siempre nuestra mirada está en las cosas eternas, pues vamos a estar seguros, tranquilos, ¿verdad? Y pues gozosos en medio de las circunstancias. Gozosos. No digo vas a estar jajaja, jijiji, gozoso así. No. Porque a veces la prueba duele. ¿O no? Por eso se llama prueba. Pero va a ser gozoso. Dentro de ti va a haber una paz, una tranquilidad. Ahora, las pruebas son necesarias, hermanos. ¿Cuántos saben que las pruebas son necesarias? ¿A cuánto le gusta pasar pruebas? Pues a nadie. Pero son necesarias. ¿Y por qué son necesarias? Porque si Dios permite una prueba, es porque es imprescindible que tengamos que pasar esa prueba. Quiero que sepa, hermanos, Él no desea que suframos sin propósito. Te mando porque yo soy Dios. Me dio la gana de mandarte una prueba. Dios no es así.
siempre que manda una prueba, hay un propósito detrás de esto. Nosotros a veces no percibimos, no entendemos, ¿verdad? ¿Qué cosa está pasando detrás de ello? ¿Cuáles son los designios de Dios? Pero ¿saben qué? Siempre Dios manda que pasemos pruebas para que el nombre de Él sea glorificado, pero que nuestra vida sea santificada. El creyente tiene que estar siempre en la escuela de Dios, porque en la escuela de Dios es que nos va forjando para que seamos como su Hijo, para que seamos transformados día a día y podamos mostrar a este mundo quién es el Señor. Porque el mundo no conoce a Jesús, pero cuando te mira a ti, tiene que ver a Jesús. El mundo tiene que ver a Cristo en ti. Tiene que ver el carácter de Cristo. Tiene que ver tus reacciones. Tiene que ver tu vocabulario. Tiene que ver cómo te comportas. Tiene que ver cómo trabajas. Tiene que ver cómo respondes. En otras palabras, a través de las pruebas, Dios nos está preparando para llegar al cielo. Porque a través de las pruebas nos va puliendo y nos va asemejando a su Hijo Jesucristo. Si no somos probados, entonces, imagínense. Entonces las tribulaciones son necesarias, pero las tribulaciones también son difíciles a veces. ¿O no? Sí, son difíciles. Pueden causar trastornos físicos, mentales, emocionales. ¿Qué les puedo decir de esto? Mucho. Los cristianos lo llamamos, estoy pasando por un desierto. ¿Ha escuchado eso? Y es estar pasando por una prueba que el Señor permite. Pero es a través de la prueba, ¿sabe qué? Que somos transformados. Es a través de la prueba que nosotros realmente podemos llegar a conocerle a Él. Si no pasas pruebas, no lo conoces verdaderamente. Yo recuerdo cuando estaba en Estados Unidos. Pasé una prueba larga, hermanos, de varios años. Pero a través de todo ese tiempo que pasé esa prueba, Dios me formó, moldeó mi carácter. A través de esa prueba, Dios me enseñó a conocerle más a Él. A través de esa prueba, hermanos, aprendí a amar a Dios más. No de palabras, no de los dientes para afuera. Aprendí a amar con todo el corazón. Aprendí a oír su voz. Aprendí a caminar en su ley. Hoy, les decía al empezar, algunos que apenas terminan de estudiar en el Instituto Bíblico, ya quieren ir a pastorear y todavía quieren una iglesia grande. Y que paguen, que tengan buenos diezmos, si no, no voy. Y ni siquiera han pasado por la escuela del maestro. Ni siquiera lo conocen. Hermanos, qué tristeza. ¿Cómo están devaluando el evangelio? ¿Qué puede enseñar a alguien que no ha pasado esas situaciones? Alguien que no conoce verdaderamente a Dios. ¿Cómo le puede decir, confía en el Señor si ni lo conoce? ¿Cómo le puede decir, sabes qué? Ora porque Dios responde si nunca oró? Si no saca tiempo de oración. Las pruebas van a venir. Pero no tenemos que amilanarnos. Tenemos que decirle gracias porque no te has olvidado de mí. Si viene una prueba, significa que Dios no se ha olvidado de nosotros y que está trabajando con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. Porque tenemos que parecernos cada día más a Jesús. Pero cuando no hay pruebas, entonces, ¿cómo vas a ser moldeado? ¿Dónde vendrá el hecho de que te esté lijando aquellas cosas que de repente están excediendo en ti? Pues a través de las pruebas.
A las pruebas las utiliza como si fuera una herramienta el Señor. Que así como se moldea, ¿verdad? Se está con el cincel y el martillo. Y tiene que sacarle todo aquello que quita la forma. Igual, Señor, te tiene que sacar todo aquello que te quita la forma de cristiano. Ahora, sí, pero estoy pasando pruebas. Pero mira, ve, Él no lo pasa. Pues, ¿qué te importa? ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que Él necesita y sabe lo que tú necesitas. ¿Quién sabe si Él no es hijo de Dios? Recuerda, el venir a la iglesia no significa que sea hijo de Dios. Y Dios solamente trabaja ¿con quién? Con hijos. No trabaja con entrenados. O con hijastros. Dios tiene hijos. No tiene hijas predilectas ni hijos predilectos. Todos sus hijos son iguales ante su presencia. Y todos necesitamos pasar estas pruebas. Todos necesitamos ser probados. ¿Para qué? Para que nuestra fe se fortalezca. Que aprendamos a conocer quién es verdaderamente el autor y consumador de nuestra fe. Porque cuando no pasamos estas situaciones, hermanos, entonces nuestra fe muchas veces es débil. Muchas veces lo que tenemos es un evangelio barato en el corazón. Y vivimos de acuerdo a ese evangelio barato. Sin embargo, la Biblia dice, aquel que me quiera seguir, niéguese a sí mismo. Y ese es un acto de fe. Tome su cruz. También es un acto de fe. Y sígame. También es un acto de fe porque ni siquiera lo has visto. Pero están en su palabra. Pero ¿cómo vas a hacer todo eso si tu fe no es probada? No sé si va entendiendo esta parte. Las tribulaciones refinan la vida espiritual. Por eso que dice allí en el mismo versículo 7, el cual aunque perecedero, dice, se prueba con fuego, hablando del oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Así tiene que ser hallada tu fe. ¿Por qué? Porque las tribulaciones van a refinar tu vida espiritual. Alguien después que pasado una prueba ya no es el mismo que antes. Pero hay una frase también muy conocida y muy popular, que aquel que no aprende de sus errores está condenado a repetirlos. Es igual en la vida del cristiano. Si Dios te hace pasar por una prueba y de esa prueba no has aprendido nada, vuelve a pasar. ¿Pero por qué a mí? Bueno, porque no la has pasado. ¿Por qué? Porque de repente a mitad de camino, ahí nomás quedaste, retrocediste. O sea, ten cuidado con eso. Esto es serio. Porque el sacrificio de Cristo, decíamos el día domingo, no es cualquier cosa. El sacrificio de Cristo vale y mucho. Lamentablemente, el hecho de que haya opciones, entonces la gente busca sus opciones en lugar de buscar verdaderamente a Cristo. ¿Qué es lo que purifica al oro? ¿Saben cuál es? Es el crisol. ¿Saben lo que es el crisol, hermanos? ¿Sí? ¿No? ¿No saben? Busca el diccionario. No se crean. El crisol, en los hornos donde van a hacer la purificación, es como, ¿cómo se dice? Como una cavidad dentro del horno, es una cavidad. Y ahí se echa el oro, donde se calienta a temperaturas altas. El encargado, el acrisolador, pues calienta el oro hacia todo lo que da en esa caldera hasta que el oro está completamente líquido. Y cuando está líquido, lo que se llama la escoria comienza a salir a flote. Y el acrisolador comienza a sacar toda la escoria a fin de que quede solamente el oro. Y dice que cuando el oro es puro, la persona que está quitando toda la escoria, ¿verdad? Comienza a verse ahí. Wow, si él se ve ahí, es que ese es oro puro. Cuando usted vea, cuando usted se refleje la imagen de Cristo, es que está purificado. Pero mientras está medio borroso, como que todavía lo van a tener que meter a otra pruebita, hasta que salga toda la escoria que hay, hasta que sea como, si el oro, mire, imagínense,
Si el oro tiene que ser así, ¿cuánto más nuestra fe? Job dijo lo siguiente: mas él conoce mi camino, hablando de Dios, me probará y saldré como oro, haciendo referencia a lo mismo que estoy narrándoles ahora mismo. Hermanos, que nuestra fe no mengüe, que nuestra fe pues no se desvíe, que nuestra fe permanezca firme en Cristo Jesús. Que aunque vengan las situaciones, aunque vengan las tribulaciones, si son de parte de Dios, dígale gracias porque no te has olvidado de mí. Porque cuando tú te olvidas de mí, entonces no tengo a dónde ir. Entonces me voy a quedar tal como soy. Y no quiero ser tal como soy. Quiero cada día parecerme más a ti. Porque ese tiene que ser el fin de cada creyente. Parecerse más a Cristo y no parecerse al mundo. No imitar al mundo como Abraham, que en lugar de poder pedir dirección de Dios, simplemente imitó a la gente y se fue a Egipto. Porque estoy seguro que si hubiera pedido dirección de Dios, Dios hubiera traído una respuesta diferente. Amados hermanos, que las pruebas no nos debiliten, sino que nos fortalezcan. Esperemos pruebas, esperemos dificultades, hermanos, pero ¿sabe qué? Que ninguna de ellas nos detengan. La vida del cristiano es una vida constante de fe, porque